Casi mejor que hacer hoy una breve explicación del Evangelio o de la primera lectura, simplemente quería que pensáramos el simbolismo que tiene el incienso. Cuando la persona me regaló unos conitos de incienso, pues dije, pues me gustaría ponerlos delante del altar de la cruz, de la cruz del altar, por el simbolismo que tiene, el simbolismo de la oración que se eleva a los cielos. Suba mi oración como el incienso a ti, Señor. La verdad es que me retrasé solo por una razón, porque estaba queriendo encontrar un recipiente adecuado que fuera muy pequeño para ponerlo justo a los pies de la cruz del altar, sobre el altar. Y de verdad que no sabéis lo que me ha ayudado a mí a la hora de celebrar la misa, desde que leímos el Evangelio del jarro, del tarro de alabastro lleno de nardo, pues el poner también un tarro con un poquito de perfume todos los días. Era como imaginar a María Magdalena allí, al lado. Había leído el Evangelio muchas veces, pero de pronto había allí algo junto a la cruz que recordaba la palabra. La palabra se hacía algo material, ya no era algo que recordaba, era algo que veía con los ojos. Era un poco de perfume sin gran valor. Sin embargo, el sentido espiritual, el efecto espiritual era grande. Sin embargo, los seres humanos tendemos a acostumbrarnos a las cosas. Lo que hoy nos da mucha devoción, a lo mejor dentro de un mes ya no tanto. Y apareció ante mis ojos por casa este incienso que me habían regalado, y ahora que lo veo sobre el altar, elevándose a lo alto, el aroma del sándalo, pues digo, esto de nuevo, la palabra de Dios se hace algo físico. No os voy a recitar tantísimos versículos que hay sobre el incienso. El incienso en el santuario, en el ecal, justo delante del Sancta Sanctorum, el incienso que era ofrecido por los sacerdotes en el templo de Dios. Aquí el incienso sobre el altar cristiano nos recuerda la plegaria que sube a lo alto, el aroma que se esparce sobre los manteles, y de nuevo tantas cosas que se dicen sobre esto en la palabra de Dios. Es visible, ya no es un sermón, la palabra se vuelve algo visible. Yo os recomiendo que en vuestras casas, cuando queráis vivir de la palabra de Dios, alimentaros de la palabra de Dios, lo anotéis en un papelito y lo pongáis en un sitio visible. Entonces, lo que hemos leído se vuelve algo tangible, visible, que tocamos, que vemos. Yo normalmente los versículos que me han impactado en mi lectura espiritual de la Biblia, pues los pongo en mi mesa de trabajo de forma que los veo centenares de veces si están varios días. Que la palabra de Dios se vuelva algo visible, tangible, algo que nos recuerda a la palabra que nos recuerda continuamente lo que hemos leído. Y desde luego sobre el altar la palabra se transforma en cuerpo. La palabra de Dios, en los versículos que dice cuando Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, allí la palabra de Dios se transforma en el cuerpo de Cristo. La liturgia de la palabra desemboca finalmente en el momento en que se leen ritualmente, con toda ceremonia, con el cuerpo inclinado del sacerdote, así lo dice el misal, para
decir unas palabras que ya no son mera meditación o mero recuerdo. Es palabra de Dios que se hace realidad. Palabra de Dios que se hace transustanciación. Palabra de Dios, aunque esto suene un poco curioso, que se convierte en Cristo. Muchas veces, antes de recitar esas palabras del Evangelio, las de la transustanciación, me ayuda a penetrar más en ello unas palabras que me dijo una señora en una parroquia y que ella misma se sorprendería de que 10 años después me acuerde perfectamente. Me las digo solo una vez, pero me impactaron tanto que es lo que suelo meditar antes de decirlas. A veces no, pero casi siempre. Y esta señora me dijo estas palabras: dichoso el sacerdote en cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, lo mismo que en el seno de María. Uso estas palabras humanas para penetrar más en el sentido profundo de las palabras bíblicas que voy a decir. Y todos nosotros, si las recordamos, pues realmente el altar se transforma en el lugar donde se repite algo muy parecido a la encarnación. Parecidísimo. Pues este misterio es el que vamos a tratar de vivir hoy aquí, los pocos que estamos, como en la última cena, los pocos que estamos alrededor de este altar, la mesa de la última cena a la que nos ha invitado Jesús